Manuel Conde Orellana, presidente de la Comisión de Paz en 1996, dijo que los acuerdos de paz suscritos en diciembre de ese año representaron una serie de cambios para la población. El funcionario fue una de las personas que participó en los procesos de negociación con la guerrilla para alcanzar los acuerdos que culminaron con la paz firme y duradera. Los acuerdos de paz, se ha dicho tanto de los acuerdos de paz, pero no se ha dicho lo que corresponde de los acuerdos de paz. Tenemos una reforma educativa con educación bilingüe, sí, porque los acuerdos de paz lo establecen. Tenemos jueces bilingües, tenemos un sistema de justicia en el idioma del que está siendo juzgado, sí, porque los acuerdos lo dicen. Tenemos un registro de información catastral con apoyo satelital, sí, porque los acuerdos lo dicen. Tenemos reformas en materia de salud, sí, porque los acuerdos lo dicen. Pero poco se recuerda que viene de los acuerdos de paz la agenda legislativa de la paz, que un día fue una realidad. Tenemos acceso a la información, sí, porque los acuerdos de paz lo dicen. Pero poco se recuerda que esa agenda básica de nación que no teníamos, vinieron a hacer los acuerdos de paz. El mandatario Alejandro Yamatei comentó que la firma de los acuerdos de paz fue un momento histórico y trascendental para el país. Reconoció que se ha avanzado en los compromisos de Estado y que cada día representa un compromiso para la construcción de una paz firme y duradera. Hoy, pasados 24 años, se han cumplido muchos de aquellos compromisos, pero eso no significa que todo está hecho. Siguen muchos compromisos no cumplidos. Siguen vivos conflictos y diferencias. Seguimos teniendo una deuda con la historia, pero nos reafirma en el camino emprendido. Estos 24 años debe reafirmarnos en el compromiso con el diálogo, en el compromiso por la paz y por la construcción todos los días de esa paz para que sea firme y duradera. Hoy quiero pedirle a la comunidad internacional el acompañamiento y a todo el gobierno y a la sociedad civil a que busquemos los mecanismos del replanteamiento de los acuerdos de paz. Porque es el momento en que tenemos que replantearnos. Las causas que dieron origen al conflicto armado interno allá en noviembre de 1960 siguen estando vigentes. Hoy tenemos que buscarnos y enfocarnos en lograr la superación de las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la marginación, a la exclusión social. Hoy debemos de alejarnos de toda posibilidad de confrontar para acercarnos a la realidad de un diálogo en búsqueda de la paz y la construcción de una Guatemala diferente. Los acuerdos de paz pusieron fin a 36 años de enfrentamientos armados entre grupos de guerrilleros y el ejército. Fueron suscritos el domingo 29 de diciembre de 1996 por el entonces presidente Álvaro Arzú y los 4 comandantes de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Dígame usted en casa si de verdad no es una fecha especial, hoy, 29 de diciembre 2020, para poder reflexionar sobre una palabra que significa tanto para toda sociedad y sobre todo para la sociedad guatemalteca: paz. La construcción de la paz es algo que nos llevará a un mejor futuro, a un mejor desarrollo. Pero hoy analizaremos, junto a nuestro invitado especial, André Carías, el tema precisamente de 24 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, André? Bueno, yo creo que si Guatemala, Talamonte hubiera, y estimados televidentes, si Guatemala hubiera seguido sin firmar los acuerdos de paz en una mesa, en papel, yo creo que seguiríamos con conflictos serios a estas alturas, ¿no? Eso ayudó mucho en primera instancia para paliar la situación que se vivía en aquel tiempo. Ahora lo que hay que preguntarnos es, ¿qué de todo lo escrito en los acuerdos se está llevando a cabo y se está cumpliendo? ¿Vivimos en paz o no vivimos en paz? Yo creo que ahí viene la disyuntiva ya de desgranar la mazorca, ¿no? ¿Te Como parece decimos si hacemos en Oriente. el análisis? Sí, claro que sí. Vamos con datos porque a usted le gustan y aquí los tenemos listos para usted en A la Medida. Y es que escuche lo siguiente, tal y como lo decía André Carías, durante 36 años largos, Guatemala vivió la dureza de un conflicto armado interno que dejó como saldo, solo en personas fallecidas, al menos 250
50,000. El largo proceso de paz finalizó el 29 de diciembre del año de 1996 con la firma de los acuerdos de cese al fuego definitivo y de paz firme y duradera. Sin embargo, y aquí debemos empezar el análisis también serio, a 24 años de la firma de los acuerdos de paz, son todavía muchos los compromisos que quedan pendientes para el Estado de Guatemala, para que se puedan cumplir los 13 acuerdos suscritos. Sorprende que con tanto tiempo que se ha tenido para la implementación efectiva de políticas, de acciones y de algunas líneas también de inversión, que son compromisos de los acuerdos de paz, no haya existido la capacidad, la voluntad o la forma de poder cumplirlos en su totalidad. Solo en el tema, imagínate, Andri, de los derechos de la mujer, hay más de 52 derechos de la mujer establecidos como compromisos de los acuerdos de paz y de manera parcial se han cumplido ni siquiera 30. Sí, es que, y eso es lo que habría que revisar. Y Talamonte, tú como experto en temas de seguridad y análisis político, ¿hay un ente, Talamonte, en Guatemala que esté a cargo de supervisar que se cumplan los acuerdos de paz? Digamos, ¿hay algún ente supervisor, un rector de eso? Fíjate que sí, Andri, pero no lo conocemos. Y yo se lo voy a mencionar a usted, se llama el CENAP. Es el Centro Nacional de los Acuerdos, de Seguimiento de los Acuerdos de Paz. Es una instancia que le pertenece al Congreso de la República. Pero pareciera ser que ha hecho esfuerzos por dar cierto seguimiento interinstitucional. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos todavía deben de crecer. Hay una Secretaría de la Paz y existe también una Comisión Presidencial de Derechos Humanos y muchas otras situaciones. La misma Policía Nacional Civil es uno de los productos más visibles y tangibles derivados de la firma de los acuerdos de paz, pero yo creo que hasta eso, fíjate, Andri, habría que replantear en este momento. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos hablado contigo. Seguridad es una de nuestras grandes prioridades. Es que claro, digamos que es la mayor prioridad. Al ejército también. Fíjate, Talamonte, que mientras tú nos contabas el detalle, decías 250,000 personas fallecidas en 36 años. Terrible. Muy bien, y llevamos 24 años de paz. Si hacemos un cálculo así muy rápido, 24 muertos diarios por asesinatos, por seguridad, ¿no? En Guatemala. 24 diarios por 24 años da un total de 236,000. O sea, digamos que en ese sentido no hay adelanto. Yo sé que hay adelantos en los acuerdos de paz y yo aplaudo eso y aplaudo la decisión de antes del presidente Arzú ya se venía trabajando, desde Efraín Ríos Montt, me acuerdo yo que se venía trabajando. Pero sí falta darle ese seguimiento, ¿no? Pero voy a acotar algo con los datos que tú diste. Sí, casi equiparamos el número de muertes. Ahora, ¿qué pasa? Para los estándares de Naciones Unidas, cuando ya se pasa de un número de muertes violentas en un país superior a los 20, se dice que ese es un estado que está en guerra. Entonces, imagínate cómo nos cataloga la situación internacional de seguridad como un estado que no estando en guerra, sino que está en época de paz, pareciera que estuviese en pleno conflicto armado. Entonces, ahí es donde vemos, fíjate, a ver, con el conflicto armado interno empezaron problemas como las maras, como los asentamientos, como la pobreza, como las migraciones. La pregunta es, ¿hemos logrado disminuir eso o hemos todavía logrado disminuir asuntos pendientes como la desnutrición infantil? Y claro, porque guerrilla no hay como tal, per se. Exacto. Pero ahora hay mucho grupo que se ha proliferado, incluso me atrevo a pensar, Talamonte, en algún momento dado, que se ha proliferado utilizando las armas que en aquella ocasión, en aquella época utilizaba quizás la guerrilla, ¿no? Porque esas armas quedaron como diseminadas en el país y se fueron armando grupos que ahora en las ciudades grandes como Guatemala, Quetzaltenango y todo, es donde más acechan. Ahora tal vez ya no acechan en Quiché, Ixil y todo, ¿no? Que allá se respira la paz, pero aquí sí, ¿no? Es correcto. Esto me recuerda un libro de un autor nacional que se llama La Tercera Ola. Y tenemos que entender que estamos en una guerra ahora. Pero fíjate cómo es, ya no es una guerra entre ejército y guerrilla, ahora es un conflicto asimétrico o una guerra de cuarta generación. ¿Qué significa eso? La confrontación a través de medios, por ejemplo, digitales, a través de medios electrónicos, del uso de internet, de las redes sociales, en los cuales la polarización, es decir, la división todavía, fíjate, Andri, por temas de ideologías está presente en Guatemala y esto y que es una guerra peor, ¿no? Es una guerra peor. Sí, claro. Así es. Vamos con otros datos. Sí.
Miremos, por favor, estos otros datos preparados para ustedes. Si es que, Andri, el simple recordatorio de la fecha de la firma de los acuerdos de paz no construye una cultura que permita a los guatemaltecos vivir en armonía, seguridad y desarrollo. Nunca, eso sí hay que decirlo, es tarde para retomar el camino y para poder cumplir con cada uno de los compromisos establecidos en dichos acuerdos. El respeto a los derechos humanos, por supuesto que es parte fundamental de lo establecido en esos documentos, particularmente derechos de la mujer y derechos de nuestros pueblos indígenas. Para poder retomar el camino de los acuerdos de paz se necesita la voluntad política puesta de manifiesto a través de una hoja de ruta clara que permita implementar cada uno de los compromisos, porque recalco algo, son compromisos de Estado. Bueno, Talamonte, ahí tenemos la tercera línea en pantalla, la tercera línea que decía, miren cómo dice. A ver. El respeto a los derechos humanos es fundamental. Yo quisiera partir de ahí, Talamonte, para preguntarte algo. Dime. ¿En Guatemala se respetan los derechos humanos? Sería la gran interrogante. ¿Por qué te lo pregunto, Talamonte? Porque si ponemos en un escenario el asesinato de un piloto de autobús, que suele ocurrir constantemente, lamentablemente, caen presos los sicarios, ¿no? Los derechos humanos aparentemente están del lado de los sicarios y dejan por un lado a la esposa del fallecido, a los hijos, como que no hay derechos humanos para la población. Entonces la pregunta sería, ¿existe eso en Guatemala? Lo puedo responder de la siguiente manera. A ver, el ejercicio contigo como si fueras el público y usted allá en casa. 30 son los derechos fundamentales, no los voy a mencionar todos, pero el respeto a los derechos humanos significa derecho a la vida, ¿no? Exacto, que se garantice y se respete su derecho a la seguridad y a la vida, que se respete y garantice el derecho a la educación, que se respete y garantice el derecho a la salud, que se respete y garantice el derecho al trabajo, que se respete y garantice el derecho al emprendimiento, a la empresa, todo eso. ¿Será que todo eso se cumple en Guatemala? Usted tiene la mejor respuesta en este tema. No se cumple. Entonces, ahí partíamos de esa base, ¿verdad, Talamonte? Porque si la paz está firmada, pero es débil, es como cuando tú tienes una ley ¿no? Que no se cumple. ¿Se recuerdan de aquella ley de que todo motorista debería portar un chaleco? El chaleco. Bueno, yo miro la mayoría de motoristas sin el chaleco de identificación, pero no se cumple la ley. No se cumple. Está la ley, pero no se cumple, ¿no? Ese es el Entonces problema. yo creo que tal vez ahí estaría la reparación de los derechos de la firma de la paz. Exacto. Cuando se hagan cumplir, ¿no? Por eso los acuerdos. Me parece muy bien. Por eso hoy, que es 29 de diciembre, es oportuno recordar algo y reflexionar para poder mejorar. Estamos y vivimos en una cultura todavía de violencia, en una cultura de intolerancia. Y no estoy hablando del nivel también institucional, que lo hay. Estoy hablando del nivel personal. A ver, Andri, tú vas, por ejemplo, en el tránsito, tocas tu claxon, tocas tu bocina y pues si lo haces, si te va bien, te van a maltratar, si no te van a amenazar. Y es una situación en la cual hay un constante estrés, un constante enojo dentro de la sociedad guatemalteca. Creo que la paz empieza en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial y en lo institucional. Y como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que debemos aprender mucho de una cultura de paz en Guatemala, la cual, si bien está firmada en acuerdos en papel, no la estamos viviendo del todo. Así hay que construirla. Hay que construirla. Esa es la palabra, ¿no? Vamos a la pausa, Andri, pero te cuento a ti y a los televidentes. El gobierno de Guatemala busca una compra directa de vacunas anti-COVID-19, aparte de las que se van a obtener por el mecanismo de COVAX. ¿Qué te parece? Bueno, lo vamos a ver cuando regresemos. Usted no cambie. Recuerde que a esta hora y en este momento por TN23, nosotros somos a la medida.